Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a tu canal Wanka Academy. En este video vamos a hablar sobre este tema de análisis dimensional. Vamos a tratar los siguientes temas, en este caso magnitud física, la clasificación de las magnitudes físicas, según su origen, según su naturaleza. Vamos a hablar sobre el sistema internacional de unidades, cuántas unidades tenemos considerados como fundamentales, como auxiliares. Además, vamos a hablar sobre las ecuaciones dimensionales. Vale, entonces comenzamos. En este caso, vamos a comenzar definiendo la magnitud. La magnitud física es toda característica propia de la materia o fenómeno físico que puede ser, en este caso, medido con cierto grado de precisión, usando para ello una unidad de medida, patrón convencionalmente establecido. La clave está en acá, patrón convencionalmente establecido. Por ejemplo, cuando yo digo o nos preguntan cuánto de masa tenemos, no decimos 20, 30, 40, 50, 80. No decimos un valor numérico. Decimos, en este caso, un valor numérico. Un valor numérico que podría ser tal vez 30, pero esto va con una unidad de medida, ¿cierto? La unidad de medida podría ser kilogramos, podría ser metros, podría ser Celsius o Kelvin, ¿cierto? Entonces, en este caso, si nos está preguntando de nuestra masa, yo diré pues 20 kilogramos, o 30 kilogramos, o 40 kilogramos. Pero no puedo decir solamente un valor numérico, 30, no. El valor numérico nada más no defino nada. Pero si digo con una unidad de medida, que es un patrón convencionalmente ya establecido, yo voy a definir perfectamente, en este caso, mi masa. Otro ejemplo podríamos tener la distancia. Si la distancia, en este caso, desde mi casa hasta la plaza, en donde ustedes estén, es de 20 metros, entonces yo diré pues que esta distancia es 20 metros, ¿cierto? 20 metros, un valor numérico con una unidad de medida, con un patrón convencionalmente establecido. Pero no voy a decir solamente 20, porque con 20 yo estaría hablando tal vez, no sé, de la cantidad de personas o de la cantidad de animales, no sé de qué estoy hablando solamente al decir 20. Para yo definir perfectamente una magnitud tengo que decir con una unidad, con un patrón convencionalmente establecido. Vale. Además tenemos la clasificación de las magnitudes físicas, en este caso, según su origen, para resolver el problema que suponía la utilización de medidas diferentes en distintos lugares del mundo. En el siglo XI, Conferencia General de Pesos y Medidas, París 1960, se estableció el Sistema Internacional de Unidades. El sistema, en este caso, internacional de unidades. Entonces, dentro de la clasificación de las magnitudes físicas, según su origen, tenemos magnitudes fundamentales y magnitudes, en este caso, derivadas. Vamos a subrayar, en este caso tenemos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Listo. Las magnitudes físicas, en este caso, se eligieron como magnitudes fundamentales y la unidad correspondiente a cada magnitud fundamental. Una magnitud fundamental es aquella que se define por sí misma y es independiente de las demás. Además, sirven de base para fijar las unidades y en función de las cuales se expresan las demás magnitudes. Tenemos la masa, el tiempo, longitud, temperatura, intensidad de corriente, etcétera, etcétera. Las magnitudes fundamentales son 7, ¿cierto? Más adelante vamos a tratar. Entonces, las magnitudes fundamentales, en este caso, se definen por sí mismas. O sea, es independiente. Pero se definieron las magnitudes derivadas y la unidad correspondiente a cada magnitud derivada. La magnitud derivada es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas a partir, vamos a subrayar esta parte, a partir
en este caso, de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, densidad, superficie, velocidad. Vamos a ver. Por ejemplo, la velocidad, en este caso, la velocidad, a ver, otro color. La velocidad, a ver, un poquito más grueso. Vamos a ver esto. Ojalá que pinte bien, listo. La velocidad tiene como unidad de medida metros sobre segundo, ¿cierto? Eso es la unidad de medida de la velocidad. Como pertenece a las unidades derivadas, como su nombre dice, derivadas, esta unidad deriva de las magnitudes fundamentales. Dentro de las magnitudes fundamentales nosotros tenemos, en este caso, la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa, cantidad de sustancia, ¿cierto? Son 7 magnitudes fundamentales. Entonces, las magnitudes derivadas derivan de las magnitudes fundamentales. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, metro es una unidad de medida ¿de qué? Unidad de medida de la longitud. Y longitud es una magnitud fundamental. Segundo, es una unidad de medida ¿de qué? Del tiempo. El tiempo es una magnitud fundamental. Entonces, esta velocidad está derivando de una magnitud fundamental. En este caso, de dos magnitudes fundamentales, la longitud y el tiempo. Otro ejemplo, tenemos lo que es la densidad. La densidad, en este caso, se calcula como la cantidad de masa que hay por cada unidad de volumen, ¿cierto? Ustedes saben, en este caso, a ver, vamos a ver. Cambiamos de color. Listo. Ustedes saben que la unidad de medida de la masa es kilogramos, ¿cierto? Es una magnitud fundamental, ¿cierto? El volumen tiene como unidad de medida metros cúbicos, ¿cierto? Metros, en este caso, cúbicos. Vamos a borrar esta parte. A ver, listo. Pero chicos, metros es una unidad de medida ¿de qué? Es una unidad de medida de la longitud. Longitud es una magnitud fundamental. Sería longitud al cubo, ¿cierto? Esto, en este caso tendríamos acá kilogramos. Si se dan cuenta, la densidad está derivando de la magnitud fundamental masa, de la magnitud fundamental longitud. La densidad es derivada de dos magnitudes fundamentales. Por eso nosotros vamos a llamar magnitudes derivadas, que son dependientes, que son derivadas de las magnitudes fundamentales. Tenemos, en este caso, la clasificación de las magnitudes físicas según su naturaleza. Según su naturaleza, las magnitudes físicas se clasifican como magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellos que quedan perfectamente definidos mediante un número real. Hay que subrayar toda esta parte. Son aquellas que quedan perfectamente definidas mediante un número real. Por ejemplo, cuando yo digo, en este caso, 5 kilogramos, automáticamente uno piensa que estoy hablando de ¿qué? De la masa. No necesito o no es necesario que yo diga alguna palabra más, que yo diga tal vez en este caso la dirección de la masa. No, al decir solamente 5 kilogramos, ya la magnitud queda perfectamente definida. Yo automáticamente entiendo que estoy hablando de ¿qué? De la masa. Por ejemplo, al decir que el ambiente está a menos 10 grados Celsius, yo automáticamente pienso que hay una temperatura de menos 10 grados Celsius en el ambiente en que estoy, ¿cierto? No necesito decir nada más.
Por ejemplo, para yo decir que mido, en este caso, 1.80 metros, no necesito decir nada más. No necesito agregar ninguna palabra más. Si estoy diciendo 1.8 metros, va a decir que yo tengo 1.8 metros de altura, ¿cierto? A ese tipo de magnitudes que pueden definirse perfectamente solamente con un valor real, con un número real y acompañado con su unidad de medida, vamos nosotros a llamar magnitudes escalares. Pero las magnitudes vectoriales, en este caso, son aquellas que además de conocer su valor real, su valor numérico, se requiere de una dirección para quedar perfectamente definido. Vamos a decir entonces que las magnitudes vectoriales, para ser perfectamente definidas, necesitan de una dirección, de su dirección. Por ejemplo, para yo decir que el carro, este carrito, vamos a dibujar sus llantitas, en este caso, listo, 2 llantitas. Para yo decir que este carro tiene una velocidad de 30 metros por segundo, necesito ¿qué cosa? Su dirección. Si yo digo solamente que tiene una velocidad de 30 metros por segundo, el quien me está escuchando me va a preguntar, pero profe, ¿a qué lado se mueve? ¿Cierto? Esa es la consulta, esa es la duda. Entonces, una magnitud vectorial no queda perfectamente definido solamente con un valor real. Para definir perfectamente una magnitud vectorial, yo necesito ¿qué cosa? Yo necesito su dirección. Pero si yo pongo estas 4 lineitas, el receptor, el quien me está escuchando, el quien está viendo la figura, va a decir, el carro, el móvil, tiene una velocidad de 30 metros por segundo y se mueve hacia la izquierda. Eso va a ser en este caso, su opinión. Pero si yo no pongo la dirección, me va a decir, tiene una velocidad de 30 metros por segundo, pero ¿a qué lado se mueve? ¿Hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, izquierda? No sé, ¿cierto? Entonces, una magnitud vectorial, les repito, les vuelvo a recalcar, requiere de su dirección para quedar perfectamente definido. Por ejemplo, fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué pasa si yo pongo, vamos a borrar, lo borramos? ¿Qué pasa si yo pongo, en este caso, solamente 50 newton? Listo. Solamente pongo 50 newton. Y digo a mi alumno, este carro se está empujando con una fuerza de 50 newton. Mi alumno no me entiende. ¿Por qué? Me preguntará, profe, pero ¿a qué lado le está empujando? ¿En qué dirección? ¿En qué sentido? ¿Cierto? Entonces, una magnitud vectorial, para que entiendan, les vuelvo a repetir, necesita de una dirección. Entonces, si yo pongo, en este caso, si yo pongo esta flechita, si yo pongo esta flechita, el alumno me va a decir, este carro está siendo empujado hacia la izquierda con una fuerza de 50 newton, ¿cierto? Entonces, una magnitud vectorial, para definir perfectamente, necesito un valor real y su dirección. Listo, eso es una magnitud vectorial. Pasamos, en este caso, al Sistema Internacional de Unidades. Este sistema
se instauró en 1960, reconociéndose inicialmente 6 unidades físicas básicas. En 1971 se añadió la séptima unidad básica, el mol, actualmente considerada 7 magnitudes fundamentales y 2 auxiliares. ¿Cierto? Tenemos, en este caso, las magnitudes, la longitud, vamos a subrayar, la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Las unidades, en este caso, primero las dimensiones, cambiamos de color. La dimensión de longitud es L mayúscula, la dimensión de la masa es M mayúscula, la dimensión del tiempo es T mayúscula. Estas 3 magnitudes son fundamentales, son los más importantes que ustedes deben conocer. Vale, estas 3 dimensiones. Unidad de la longitud, metro. Cambiamos de color. A ver, unidad de longitud es metro. Unidad de la masa, kilogramo. Unidad del tiempo, segundo. Simbologías. El metro tiene como simbología, en este caso, M. El kilogramo tiene como simbología kg. El segundo tiene como simbología S. Listo. Continuamos con los otros magnitudes fundamentales. En este caso tenemos de la dimensión de la intensidad de corriente, I mayúscula, de la temperatura, a ver, listo, I mayúscula, de la temperatura, teta, de la intensidad luminosa, J mayúscula, de la cantidad de sustancia, N mayúscula. Vale. En este caso, las unidades de la intensidad de corriente es ampere, de la temperatura es Kelvin en el sistema internacional, de la intensidad luminosa es candela y de la cantidad de sustancia es mol. Vale, vamos a ir con la simbología. La simbología, en este caso de la intensidad de corriente, es ampere, de la temperatura es K. Continuamos. La intensidad luminosa tiene como simbología, o la candela tiene como simbología, CD. Y mol tiene como simbología, mol. Listo. En este caso, quiero recalcarles algo. Aquí vemos que A y K son mayúsculas y los demás son minúsculas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, profe? Eso pasa, ¿por qué? Porque estas dos son simbologías, pero son unidades en honor a una persona, en honor a su fundador, a su creador, a su inventor. ¿Vale? En este caso, Ampere es el que ha inventado la unidad de la intensidad de corriente eléctrica. En honor a él le ponemos el símbolo A mayúscula. Kelvin es el señor inventor de la unidad de la temperatura, Kelvin, y la simbología es en honor a él, en este caso K. Esto es porque es en honor a su inventor. Listo. Inventor. Listo. Entonces, recalcando esto, pasamos a las ecuaciones dimensionales. Las ecuaciones dimensionales son aquella igualdad matemática que sirve, en este caso, para relacionar dimensiones de las magnitudes físicas fundamentales y las magnitudes derivadas y fijar así sus unidades. Además, permite verificar
si una fórmula o ley física es o no dimensionalmente correcta. Entonces, a nosotros las ecuaciones dimensionales nos ayuda, en este caso, relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas fundamentales para obtener las magnitudes derivadas y fijar sus unidades. Además, nos permite verificar si una fórmula o ley física es o no dimensionalmente correcta. La notación, en este caso, se usa un par de corchetes. A ver, se usa un par de corchetes para leer ecuación dimensional de. Vale, por ejemplo, yo podría tener ecuación dimensional o en medio de dos corchetes la letra masa, ¿cierto? Nada más. Entonces, cuando yo vea esto se va a leer ecuación dimensional de la masa. Y nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la masa es m mayúscula, ¿cierto? Por ejemplo, ecuación dimensional de la longitud. Ecuación dimensional de la longitud es L mayúscula. Ecuación dimensional, en este caso, del tiempo. Ecuación dimensional del tiempo, en este caso, es, ¿qué cosa? Es T mayúscula. Los tres más importantes. Ejemplo, B entre corchetes, ¿cierto? Ecuación dimensional de la magnitud física B. Tenemos símbolos, dimensiones y unidades de magnitudes físicas derivadas. Por ejemplo, a ver, vamos a subrayar con este color. Listo. Magnitud. La aceleración, en este caso, tiene una unidad de metros por segundos al cuadrado, ¿cierto? Y tiene una dimensión LT a la menos 1. Unidades en términos del sistema básica, o sea, del sistema internacional de unidades, es metros por segundos al cuadrado. Eso ya sabíamos. Pero yo no necesito memorizar todas estas dimensiones en este caso, de las magnitudes físicas derivadas. Yo no necesito memorizar las dimensiones de la aceleración angular, del área, de la densidad, del desplazamiento o distancia, frecuencia angular, velocidad angular, energía, fuerza, frecuencia, calor, momento lineal, periodo, potencia, presión, torque, momento, velocidad, volumen, trabajo mecánico, caudal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Yo no necesito memorizar. Lo único que yo necesito saber es qué cosa es, en este caso, su unidad y punto. Yo puedo demostrar. Por ejemplo, si yo conozco que la aceleración tiene una unidad de medida de metros por segundos al cuadrado, yo puedo demostrar su dimensión. Pero, profe, ¿cómo? Fácil. Ustedes saben, en este caso, que la masa, que m es, ¿qué cosa? Es unidad de medida ¿de qué? De la longitud. M es metro, no es la masa, ¿cierto? Metro es una unidad de medida de la longitud. De la misma manera, S es una unidad de medida ¿de qué? Medida del tiempo. En este caso sería tiempo al cuadrado. ¿Qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente. Cambiamos de color. Voy a decir lo siguiente. A ver, unidad, en este caso, de medida de la longitud es metro, ¿cierto? Expresando de esta manera, voy a tener longitud sobre t al cuadrado. Si yo saco la dimensión de estos dos, voy a tener dimensión de L y dimensión de, en este caso vamos a borrar el cuadrado. Listo. Y todo esto elevamos al cuadrado. Voy a decir, dimensión de L, sabiendo que L es longitud. Dimensión de L es L mayúscula. Sobre dimensión de T, sabiendo que T es tiempo. Dimensión de T es T mayúscula elevado al cuadrado. Listo. Aplicamos álgebra. T al cuadrado, solamente T al cuadrado, que está en el denominador,
yo puedo pasar al numerador, ¿cierto? Voy a tener L por T elevado a la menos 2. Listo, chicos, se demuestra de esta manera. Dimensión de aceleración es Lt a la menos 2. Lt a la menos 2. No necesito memorizar nada. Pero, profe, solamente te has memorizado para eso. Los otros no. Fácil. Voy a demostrar en este caso para la fuerza. La fuerza, ustedes saben. La fuerza, ustedes saben que se calcula como la masa por la aceleración, ¿cierto? Por la segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. La fuerza, en este caso, será igual a ¿qué? Igual a la masa por la aceleración. Pero voy a expresar como ecuación dimensional. Ecuación dimensional de la masa por ecuación dimensional de la aceleración. Yo sé, en este caso, que la ecuación dimensional de la fuerza va a ser igual a la ecuación dimensional de la masa, m mayúscula, por ecuación dimensional de la aceleración, no conozco. Pero yo puedo calcular la ecuación dimensional de la aceleración. Voy a hacerlo acá. Ecuación dimensional, hemos calculado. Ecuación dimensional de la aceleración es Lt a la menos 2, ¿cierto? Voy a decir ecuación dimensional de la fuerza es igual m, ecuación dimensional de la aceleración es Lt a la menos, en este caso, borramos estito, a la menos 2. Listo. Esto es la ecuación dimensional de la fuerza. ¿Fácil? Sí, es recontra sencillo. Ecuación dimensional de la fuerza. M, ¿dónde está la fuerza? Acá. La fuerza es mLt a la menos 2. Ahí está. mLt a la menos 2. No necesito memorizar nada. Solamente necesito, ¿qué cosa? Saber su unidad. ¿Con la unidad se puede demostrar? Sí, se puede demostrar, chicos. Profe, ¿cuál es la unidad en este caso de la fuerza? Es Newton. Pero Newton se puede expresar como ¿qué? Newton se puede expresar como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Si yo conozco esta unidad, yo puedo demostrar. Tengo en este caso kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Kilogramo, ustedes saben, chicos, que kilogramo es unidad de medida de ¿qué? Es unidad de medida de la masa. Metro es unidad de medida de ¿qué? Es unidad de medida de la longitud, ¿cierto? Cambiamos de color. S es unidad de medida de ¿qué? Del tiempo. Entonces voy a expresar de la siguiente manera. Masa por longitud sobre tiempo. Pero esto está elevado al cuadrado. Listo. Voy a decir lo siguiente. Ecuación dimensional de la masa. Ecuación dimensional de la masa por ecuación dimensional de la longitud sobre ecuación dimensional del tiempo, todo esto elevado al cuadrado. Ecuación dimensional de la masa es ¿qué cosa? Ecuación dimensional de la masa es m mayúscula por ecuación dimensional de la longitud es L, ecuación dimensional del tiempo es T mayúscula elevado al cuadrado. Pero yo ya no voy a escribir así. Este T al cuadrado voy a subir al numerador. Al numerador va a pasar a multiplicar T. Pero el signo del exponente va a cambiar. Si acá era más 2, arriba subirá pues con T a la menos 2, menos 2. Listo, profe, hay que comparar. Voy a tener ecuación dimensional de la fuerza. Mt a la menos 2, acá tengo mLt a la menos 2, acá tengo mLt a la menos 2. Se puede demostrar. Yo no necesito de ninguno de estos magnitudes derivadas
memorizar su dimensión. No necesito. Solamente necesito saber qué cosa, las unidades de medida en el sistema internacional. Listo. Y eso es todo. Vale. Entonces, ya habiendo analizado, en este caso, vamos a ver las propiedades de las ecuaciones dimensionales. Todos los números, los ángulos, funciones trigonométricas, logaritmos o exponenciales son adimensionales. A ver, vamos a ver. Son adimensionales, por lo que la ecuación dimensional es la unidad. Vale. Como ejemplo tenemos en este caso ecuación dimensional de coseno de 74. Coseno de 74 nosotros podemos calcular. Tú metes a la calculadora y te va a salir un número, ¿cierto? Entonces la ecuación dimensional de un número es la unidad. Por lo tanto, ecuación dimensional de coseno de 74 es 1. Ecuación dimensional de 2pi es igual a también 1. ¿Por qué? Porque yo conozco el valor de pi. Pi vale 3.14. 2 por 3.14 va a ser 6.28 tantos, ¿cierto? Entonces, ecuación dimensional de 6.28 es la unidad. A ver, otra propiedad. Solo se podrá sumar o restar magnitudes de la misma especie y el resultado de dicha operación será igual a la misma magnitud. Vamos a decir lo siguiente, subrayamos. Solo se podrá sumar o restar magnitudes de la misma especie y el resultado de dicha operación será igual a la misma, en este caso, misma magnitud. Voy a tener, por ejemplo, en este caso, 4 metros más 3 metros es igual a 7 metros, ¿cierto? 4 metros, si yo saco su ecuación dimensional, voy a tener ecuación dimensional de 4 metros más ecuación dimensional de 3 metros igual a 7 metros, ¿cierto? Pero acá yo puedo decir lo siguiente. Ecuación dimensional de 4 por ecuación dimensional más ecuación dimensional de 3 por ecuación dimensional de la longitud va a ser igual a ¿qué? Va a ser ecuación dimensional de 7 por ecuación dimensional de la longitud. Vale. Entonces, si ustedes recuerdan, ecuación dimensional, en este caso, de un número es ¿cuánto? Ecuación dimensional de un número es ¿cuánto, chicos? Es 1, por lo tanto desaparece 4. Ecuación dimensional de 3 es 1. Ecuación dimensional de 7 es 1. Por lo tanto voy a tener acá L. Ecuación dimensional no es L. Vamos a ver pasito a paso. Ecuación dimensional de metro. Ustedes saben que metro es ¿qué cosa? Es unidad de medida de longitud. Por lo tanto, voy a decir ecuación dimensional de la longitud. Ecuación dimensional de la longitud es L mayúscula. Más. Ecuación dimensional, lo mismo, de la longitud es L mayúscula. Igual, ecuación dimensional de longitud es L mayúscula. Por lo tanto, L más L no va a ser 2L. Va a ser igual a L. Listo. Tú no puedes decir L más L, 2L. No, eso no se puede hacer en ecuaciones dimensionales. Eso es incorrecto. Seguimos. A ver, la tercera propiedad. Nos dice, si una fórmula física es dimensionalmente correcta u homogénea, vamos a subrayar, si una ecuación o fórmula física es dimensionalmente correcta u homogénea, todos los términos de dicha ecuación deben ser dimensionalmente iguales. Eso es el principio de homogeneidad. Por ejemplo, yo tengo acá J más I igual a C menos R, ¿cierto? Pero ¿qué me dice? Me dice, si la fórmula física es dimensionalmente correcta u homogénea, todos los términos de dicha ecuación deben ser dimensionalmente iguales. Si decimos
que todos estos términos, cuando son dimensionalmente correcta u homogénea, las dimensiones deben ser iguales. Entonces sacamos las dimensiones, ¿cierto? Dimensión de J, esto va a ser igual a la dimensión de I, como en este caso. Esto va a ser igual a la dimensión, en este caso, de C. Esto va a ser igual a la dimensión de R, ¿cierto? No se trabaja con signo de suma ni de resta. No se trabaja con adición ni sustracción. Ya, chicos, estas son las propiedades fundamentales de las ecuaciones dimensionales. Primer ejemplo, me dice determinar la fórmula dimensional de X. Vamos a resolver algo tan sencillo, algo tan simple. A ver, me dicen determinar la ecuación dimensional de X, sabiendo que B es velocidad y A es frecuencia. Velocidad tiene ¿qué cosa? Tiene su ecuación dimensional, ¿cierto? Ecuación dimensional de la velocidad es L T a la menos 1. Hay que comparar con la tablita. A ver, velocidad, ¿dónde está? Acá está velocidad. Velocidad es, en este caso, L T a la menos 1. Pero, profe, tú has memorizado, has dicho que no tenemos que memorizar y todo eso. No, fácil de demostrar, chicos. Ustedes saben, por la famosa evita, a ver, vamos a demostrar. Ustedes saben, por la famosa evita, que la velocidad o el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Pero espacio es ¿qué cosa? Espacio es longitud. Yo puedo expresar como longitud igual a la velocidad por el tiempo. Pero ustedes saben que la longitud tiene unidad de medida ¿de qué? De metros. Y el tiempo tiene unidad de medida ¿de qué? De segundo. Entonces, estas dos magnitudes son fundamentales. Y conozco la ecuación dimensional de las magnitudes fundamentales. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar. Velocidad va a ser igual a la longitud sobre, en este caso, sobre el tiempo, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a sacar sus ecuaciones dimensionales. Dimensión de L, dimensión de T. Como yo sé que L es longitud, entonces la ecuación dimensional de longitud es L mayúscula sobre ecuación dimensional, en este caso, del tiempo es T mayúscula. Por lo tanto, pasando al numerador, voy a tener L T a la menos 1. Ahí está. Esta, chicos, esta es la ecuación dimensional ¿de qué? De la longitud. De la misma manera, yo puedo demostrar de la frecuencia. La frecuencia, en este caso, ¿dónde está? Frecuencia tiene como unidad Hertz, ¿cierto? T a la menos 1 es la ecuación dimensional. La frecuencia, en este caso, tiene unidad en términos de unidades básicas, segundos a la menos 1. Vale, segundos a la menos 1. Vamos a demostrar. A ver, la frecuencia tiene en este caso, frecuencia tiene ecuación dimensional de T a la menos 1. Listo. La frecuencia, ustedes saben, vamos a borrar esto. Lo borramos. A ver. Borramos. A ver. Listo. La frecuencia, chicos, ustedes saben, la frecuencia se calcula como 1 sobre el periodo, ¿cierto? Pero ustedes saben que el periodo es ¿qué cosa? El periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta completa un objeto, ¿cierto? Entonces, si estoy diciendo el tiempo que demora, estoy hablando pues del tiempo, chicos, ¿sí o no? Sí, por lo tanto, el periodo tiene una unidad de medida en segundos.
Y segundos es unidad de medida de ¿qué? Unidad de medida del tiempo. Por lo tanto, yo voy a decir que la frecuencia, en este caso, 1 sobre dimensión de t. En este caso, t es tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo expresar como la frecuencia como t a la menos 1. Ecuación dimensional del tiempo es t mayúscula, ¿cierto? T mayúscula, subiendo al numerador, sería t a la menos 1. De ahí sale que la frecuencia tiene como dimensión t a la menos 1. Listo, ya tengo la dimensión de la velocidad o la ecuación dimensional de la velocidad y la ecuación dimensional, en este caso, de la frecuencia. Por lo tanto, yo voy a reemplazar nada más. Voy a decir, en este caso, a ver, en este caso me está pidiendo ecuación dimensional de x. Por lo tanto, tendría que despejar todavía, ¿cierto? Despejando, voy a tener lo que está como raíz pasa como exponente. Este raíz pasa al otro lado como exponente. Entonces voy a tener a elevado al cuadrado igual b sobre, en este caso, b sobre x. Lo que estoy buscando es la ecuación dimensional de ¿qué? De x. Por lo tanto, x yo voy a expresar, paso a multiplicar, igual a b, y este a al cuadrado paso a dividir. Listo. B sobre a al cuadrado. Tengo dimensión de b y tengo dimensión de a. Solamente va a ser cuestión de reemplazar. Voy a tener, en este caso, b es l t a la menos 1 sobre a la menos 1. A ver, no se pudo escribir, creo. Ahí, listo. A es t a la menos 1, pero elevado al cuadrado sería t a la menos 2. Listo. Por lo tanto, va a ser L, T, nada más, ¿cierto? Pero, profe, no entendí por qué sale LT. Vamos a demostrar acá. En este caso, tenemos, a ver, en este caso tenemos L por t a la menos 1 sobre t a la menos 2. Este t a la menos 2 pasa en este caso al numerador con signo cambiado el exponente. Sería L t a la menos 1 por t al cuadrado, ¿cierto? Acá yo tengo, en este caso, en estas dos, producto de potencias de bases iguales. Sus exponentes se suman. Si sumo, tendría L t a la menos 1 más 2. Listo. Y ustedes saben que menos 1 más 2 es 1. Entonces tendría LT a la 1. Y ya no es necesario escribir pues 1, ¿cierto? Entonces solamente me queda LT, nada más. Para ustedes les dejo todos estos ejercicios para que lo resuelvan. Es muy sencillo, no es nada complicado. Como han visto, hemos demostrado todo. Entonces, en esta parte vamos a cortar. Espero que les haya sido de útil. Si es así, compartan, denle like y lo más importante, suscríbanse, que es totalmente gratuita.